Hola niños, espero que todos estén bien. Vamos a ver los recursos naturales. Entonces, primero, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural. ¿Qué son los bienes? Por ejemplo, el oro, el agua, el carbón, la madera, que son de origen natural, porque ustedes saben que la madera viene en los árboles, el agua pues la provee la tierra donde cultivamos también nos lo provee el planeta. Todos son recursos naturales porque nos lo provee la tierra y nosotros no los creamos ni los fabricamos. Que no se encuentran alterados por la actividad humana, sí, porque nosotros no los modificamos originalmente, ya después de sacarlos, sí. De los cuales las sociedades se valen mediante su explotación. Entonces nosotros pues digamos que utilizamos mucha agua, utilizamos mucha madera, entonces explotamos todo ese tipo de bienes de origen natural para nuestro bienestar y nuestro desarrollo, porque nosotros, digamos, con la madera hace mucho tiempo también construíamos muchas casas, hacíamos carretas, hacíamos muchas cosas. Hoy en día también se utiliza para las hojas de papel, para algunos muebles también. Entonces, aún seguimos explotando, digamos, esa madera y usando el agua lo utilizamos para todo, para bañarnos, para lavar los carros, para cocinar, para muchas cosas usamos esos recursos. Los recursos naturales son valiosos, hay que tener en cuenta esto. Por eso es que nos insisten tanto en cuidar el agua, en cuidar el medio ambiente. Para las sociedades porque contribuyen a su sustento. Claro, nosotros sin el agua no podríamos comer, no podríamos ni vivir porque el agua es muy esencial. La actividad humana es la que explota estos recursos de forma intensa. Nosotros últimamente pues tendemos a utilizar mucha agua, a no ser precavidos con ese uso de esa agua, a, no sé, talar muchos árboles, entonces a hacer mucha minería, sacar muchos recursos. Entonces eso es explotar de forma muy intensa el planeta porque pues le estamos quitando sus recursos muy rápidamente y como nosotros somos dependientes, o sea, sin ellos no podríamos hacer muchas cosas como, no sé, como lo del agua y lo de la madera, entonces hay que ser un poco más em, mesurados, como hacerlo con más responsabilidad, usar los recursos con más responsabilidad. Y entonces aquí va un pedazo que dice, solo las regulaciones pueden llevar a controlar y evitar la sobreexplotación de los mismos. Y pues digamos que los gobiernos sacan leyes para que digamos la gente no se ponga a desperdiciar agua como loco. Por ejemplo aquí, ustedes saben que si uno pasa de un límite de agua, le cobran a uno más. Porque eso significa que usted está usando más agua de la que debería usar. O por ejemplo que uno no puede estar talando árboles en cualquier lado o en cualquier momento. O no sé, que uno no puede botar desechos tóxicos en el agua porque pues eso contaminaría el agua y dañaría muchas cosas. Hay que cuidar mucho el medio ambiente. ¿Listo? Entonces esos son los recursos naturales. Ahora vamos a ver los tipos de recursos naturales. Se distinguen dos tipos de recursos naturales, los recursos renovables y los no renovables. Entonces los recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos naturales que normalmente restauran su existencia a un ritmo igual o superior al de consumo por parte de los seres humanos. Es decir, son aquellos que, como su nombre lo indica, se renuevan a sí mismos haciéndolos aprovechables casi sin riesgo de que vayan a terminarse a largo plazo. La renovación es posible si su consumo es responsable, lo que les estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, el agua nosotros volvemos y la convertimos, la limpiamos para volverla a reutilizar. Pero si hacemos un consumo responsable, porque si utilizamos demasiada agua y generamos mucho desecho de agua, pues ya no vamos a volver a utilizar toda el agua que nosotros ya hemos usado, porque no la pueden limpiar tan rápido y no se puede aprovechar otra vez. Entonces va a haber agua que se pierde y se pierde por estar o haciendo un consumo irresponsable. Entonces la idea es hacer un consumo responsable dentro de los márgenes recuperables por sus procesos naturales de regeneración, ya que no son recursos ilimitados.
Además, el consumo responsable de estos recursos renovables supone un riesgo mucho menor para el medio ambiente que el consumo de recursos no renovables, como los combustibles fósiles. Bueno, aquí vemos algunos tipos de recursos renovables. Por ejemplo, el viento, el sol, el agua, la flora y la fauna. Sí, porque pues digamos nosotros podemos decir, no, yo talo un árbol, pero yo coloco vuelvo y planto un árbol. El problema es que si yo lo talo en una hora, pero ese árbol de ahí a que vuelva a crecer grande y fuerte como el que yo talé, se puede demorar tal vez meses o años. Entonces hay que ser un poco más responsables con el consumo de esos recursos. Igual con la energía del sol, igual con el agua, como les había dicho. Entonces, esos son los recursos renovables. El viento, el sol, el agua, la flora y la fauna, que son los animales y los vegetales. Y las plantas, perdón. Que pues ellas las podemos volver a, pues digamos, los animales se reproducen y las plantas las podemos volver a plantar. Pero pues todo toma su tiempo, así que no hay que consumirlos tan rápido. Entonces se puede decir que son renovables porque los podemos renovar. Vuelve y hay viento, el sol vuelve y sale cada día, el agua también, lo que te decía, nosotros la limpiamos y volvemos a poderla utilizar, pero pues hay que consumirla a un ritmo no tan acelerado. Y las plantas y los animales de igual forma. Entonces esos serían los recursos renovables. Vamos a ver acá algunos tipos de energías renovables. Por ejemplo, cuando yo hablo de energías, hablo de algo que yo pueda usar para mover algo o que nosotros normalmente hablamos de electricidad. Dejémoslo como la electricidad. Sería la electricidad. Eso sería la energía, ¿listo? La energía que consumimos en nuestras casas o para mover los carros. Puede ser electricidad o puede ser el petróleo. Eso serían unos tipos de energías. ¿Listo? Como para que... Energías. El combustible que le echamos a los carros y eso. Entonces acá hay un tipo de energía. Se llama energía eólica. Fruto del calentamiento desigual de la corteza terrestre, los vientos la recorren con mayor o menor intensidad, siendo aprovechables para generar electricidad mediante turbinas eólicas. Turbinas eólicas. Estas son las turbinas eólicas, que son grandes molinos de viento conectados a generadores eléctricos. Este tipo de energía actualmente brinda el 5% de la energía del mundo, con un impacto ambiental mucho menor que el de otras formas de combustible. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Entonces hay unas turbinas acá, como ya las habían visto aquí en este dibujito. El viento, el viento viene y hace que esto se vaya a mover. Y ese giro, ese movimiento de giro, genera electricidad. Esa electricidad baja por acá y abajo la consumen, bueno, la guardan como en una especie de pila, para que me entiendan, como en una pila, y luego ya la van distribuyendo donde la necesiten usar. Pero esta es una forma de generar energía a partir del viento. Ese movimiento de estas aspas, que se llaman así, aspas, estas son aspas, ese movimiento de ellas genera viento, genera electricidad, perdón, genera ese tipo de energía y eso es gracias al viento. Y el viento es un tipo de energía pues renovable porque siempre hay viento. Hay lugares donde no hay tanto, pero siempre va a haber un poco de viento. Entonces por eso es una energía renovable, porque el viento, a partir del viento generamos electricidad. Veamos otro tipo de energía. Ah, bueno, acá hay otro tipo de recurso renovable, el agua potable. Nuestro planeta está compuesto por dos tercios por agua, océanos, ríos, lagos, hielos, vapor atmosférico, parte de un ciclo hídrico que la mantiene fluyendo y renovándose. Sin embargo, solo un porcentaje de ella es potable, o sea que es segura para el consumo humano.
Por eso, en principio, es un recurso renovable. El agua en el planeta podría no agotarse nunca, pero sí hacer prácticamente intomable si la contaminamos a un ritmo mayor que que ella logra purificarse. Entonces, niños, ustedes se dan cuenta que en el mar el agua es como salada y en los ríos el agua es como dulce. Bueno, no es dulce, se parece mucho a la que nosotros tomamos y la de los mares, que no es salada. Entonces, esa es el agua que nosotros realmente tomamos. Entonces, la que viene de los páramos y demás lugares, no que la que está propiamente en el océano, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es consumir esa agua. Es como un ciclo así. El agua está en el río. El agua está acá en el río. Luego llega a nuestra casa. Aquí nosotros la tomamos, ¿cierto? La utilizamos. Luego, esa agua, esa agua ya no sale limpia como estaba en el río, ¿verdad? Ya sale un poco sucia. Entonces esa agua ya no está tan limpia, ¿no? Ya tiene algunas cosas, entonces no está tan limpia. Luego llega a una planta que es, digamos que es un, un baldecito que trata esa agua, meten acá dentro el agua sucia que salió de la casa y la tratan para volverla limpia otra vez. Entonces vuelven y la vuelven limpia, como está, más o menos como estaba en el río, porque nosotros nunca dejaremos el agua tan limpia como la hace la naturaleza. Y esta agua ya podría volver a consumirse en la casa otra vez. Pero ¿qué pasa? El agua que sale de acá, del río, digamos que fue 1 litro. Nosotros consumimos ese litro y cuando lo botamos ese mismo litro, pero con partículas, con desechos, con papeles, los mezclamos con aceite porque a veces no hacemos esa tarea muy bien en la casa. Nosotros no deberíamos botar a los drenajes ni los papeles, ni el aceite, ni comida, ni nada de eso, porque eso contamina aún más el agua y es más difícil limpiarla acá. Entonces deberíamos hacerlo lo más limpia posible, botarla. Cuando llega acá, entonces nosotros la hacemos un tratamiento, la limpiamos, pero ya aquí cuando va a salir, ya no sale el mismo litro, sale menos de 1 litro. Podrían salir, bueno, digamos que hagamos lo que sea un poco más sencillo, entonces hagámoslo con 2 litros. Salieron 2 litros del río, nosotros consumimos los 2 litros, los botamos, pero ya cuando los recuperamos, solo recuperamos 1 litro. 1 litro porque nosotros tuvimos que hacerle muchas cosas, procedimientos al agua para volverla a recuperar y que sea otra vez potable para poderla nosotros consumir y hacer la comida con ellas otra vez. Entonces, nosotros podríamos recuperar toda si saliera un poco más limpia, pero como a veces no hacemos las cosas bien en la casa, puede que sí a veces salgan los 2 litros, pero entonces ahí juega otra cosa. Este balde que yo hice ahí puede soportar hasta, digamos, 10 litros. Entonces, si le llegan 10 litros de la casa, él vuelve y convierte, digamos, que le quedan 9 litros. Pero, ¿qué pasa si yo consumo y consumo 20 o 50 litros y él solo puede cambiar de a 10 litros? Entonces se va desperdiciando esa agua, porque esa agua yo ya no la puedo limpiar, no alcanzo a limpiarla tan rápido, porque se está consumiendo mucha agua en la casa. Si en la casa se está consumiendo mucha agua, entonces ya no se puede limpiar toda esa agua tan rápido, porque es un consumo muy excesivo. Entonces, el agua es un recurso renovable,
el agua potable, pero tenemos que ser muy responsables al cuidarlo, ¿listo? Otro recurso que vamos a ver acá son los recursos no renovables. Ya hablamos de los renovables, que son los que nos provee la naturaleza y que se pueden generar otra vez, como el agua, como el sol, como el viento. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver acá los recursos, por ejemplo, en los no renovables, que serían ¿cuáles? Por ejemplo, vamos a ver acá. Los recursos no renovables son aquellos recursos naturales aprovechables por el ser humano que no pueden producirse o regenerarse a un ritmo que haga sostenible su tasa de consumo. Es decir, que corren el riesgo de escasear. ¿Qué es escasear? Desaparecer. Desaparecer. Ya sea por desaparición o degradación, existe una cantidad fija o bien son creados naturalmente a un ritmo tremendamente lento. Los recursos naturales no renovables son, por desgracia, algunos de los más codiciados y de los más útiles para la sociedad industrial, especialmente aquellos que se traducen con la obtención de energía. Por ejemplo, recursos no renovables. Aquí tengo una fotico donde hablo del petróleo. Y con el petróleo que se hace el plástico, se hace el combustible, se hacen demasiadas cosas. El gas natural también, con los metales, el oro, la plata, los carbón. Y acá hay minerales y rocas, por ejemplo, los diamantes. em, y bueno, diferentes minerales que podemos extraer de la tierra. Todas esas cosas son limitadas. La Tierra puede crear, digamos, estas piedras o ese carbón, pero a un ritmo muy, muy, muy lento. Si hablamos de que un árbol podía crecer en años, estamos hablando de que, digamos, una, una mina de carbón produciría carbón tal vez en siglos, o el gas también, o tal vez el petróleo, pero creo que el petróleo ya no se puede producir. La Tierra ya no lo produce solo, entonces si nosotros acabamos las reservas de petróleo ya no tendríamos más, porque es limitado. O sea, tiene una cantidad fija. Por ejemplo, si yo guardo en mi casa, em, vamos a hacer de cuenta que el planeta es mi casa. Y entonces yo voy a decir que un recurso de mi casa va a ser los zapatos. Yo no tengo zapatos ilimitados para toda la vida. Tengo tal vez 2 pares o 3 pares. Entonces cuando yo ya los gaste esos 3 pares, yo ya no los puedo volver a generar en mi casa. Y ya solo hay 3 pares en mi casa, no hay más. Entonces se van a acabar y ya no podré utilizarlos otra vez. Y lo que dicen acá es que esos recursos son muy útiles. Por ejemplo, el petróleo que ya les decía. Con el petróleo podemos hacer muchísimas cosas. El gas natural, pues, es con el que ahora cocinamos y hacemos muchas cosas. Hasta los vehículos están usando ese gas. Pero la ventaja es que ese gas también se puede producir de otra forma. Pero bueno, estamos hablando solo del que produce la Tierra. Los metales también, el carbón, el oro, todos esos metales, la plata, también son limitados. O sea, en la Tierra hay, digamos que, vamos a escribir un ejemplo, digamos que hay 1 kilo nomás, 1 kilo de oro en toda la Tierra. Si ya consumimos ese kilo, ya no va a haber más. Y ya no podemos hacer nada más con oro, ni con plata, ni nada, cuando lo acabemos. Entonces esos son los no renovables. Los que, los que son fijos, o sea que hay una cantidad fija en el planeta y que no se renuevan, como el agua que yo les decía que volvía y la podíamos renovar y que la tierra también la renueva, o que los árboles vuelven y crecen rápidamente. No tan rápido, pero crecen, entonces se pueden renovar. Estos son los no renovables porque no se pueden renovar. ¿Listo? No se vuelven a crear ellos solos. Algunos ejemplos de recursos no renovables. Los hidrocarburos, formados a partir de la materia orgánica prehistórica, sometida durante miles de años a intensas condiciones de presión, temperatura, ausencia. Los hidrocarburos se formaron en el interior de la corteza terrestre
y pueden ser hoy extraídos por la humanidad. Generalmente poseen un altísimo valor energético y sirven de insumo para obtener una gran diversidad de materiales químicos diferentes. Aquí estamos hablando de los, por ejemplo, estos que yo les hago, el petróleo, el carbón, el gas natural. Esos son los que principalmente se podrían decir que se llaman hidrocarburos. Y este tipo de hidrocarburos nosotros los usamos más que todos para generar, los usamos como energía, porque el gas natural pues lo podemos usar en los carros y mueve cosas o podemos hacer fuego con él. El carbón también podemos usarlo para mover máquinas, para hacer cosas de estas. Y el petróleo, ustedes ya saben que con ese podemos hacer gasolina y demás cosas y ese también lo usamos para generar esa energía. Otro tipo de recursos no renovables, los minerales terrestres. La Tierra está formada por una cantidad fija de elementos químicos. Aquí hay cantidad fija, o sea que son limitados. Formado partes de diversos tipos de minerales, algunos son abundantes, otros lo son menos, y algunos son bastante escasos. Del modo que sea, estos minerales se formaron durante eones de actividad geológica. Su extracción y transformación toma apenas una minúscula fracción de ese tiempo, por lo que bien pueden considerarse como recursos no renovables. El oro, la plata, el diamante, el uranio. Aquí vemos algunos ejemplos. Todas estas cosas nosotros las usamos. Con el cobre se hacen la mayoría de cables. Con el oro, pues ustedes ya saben, joyas, cosas, anillos. Hasta dentro de los aparatos tecnológicos hay oro porque es uno de los elementos más conductores. La plata, ya saben también que se usa para hacer como joyas. Y el zinc, pues digamos que de ahí se hacen algunos químicos, algunas sustancias se pueden sacar del zinc. Pero entonces los que más conocemos son estos tres y también son fijos, o sea, se pueden acabar en algún momento si los usamos y los usamos mucho. Ahora, el agua subterránea. Siempre que se trate de acuíferos confinados y sin recarga, los depósitos de agua subterránea son limitados, encapsulados debido a condiciones geológicas puntuales y por lo tanto aislados de diversas fuentes de contaminación. Representan yacimientos de aguas muy puras que se han dado en número fijo y podrían acabarse. Lo que, por ejemplo, les decía de que la renovación del agua, por ejemplo, los ríos, nosotros estamos hablando de que nuestra agua llega por un río a la casa y nosotros consumimos esa agua, pero ese río se puede secar en algún momento. Estos acuíferos subterráneos, las aguas subterráneas, nosotros podríamos usar esa agua, también es muy limpia, pero entonces la estaríamos acabando porque aquí no hay nada que vuelva y la regenere. Aquí no, esa agua no entra por ningún otro lado, así que nosotros es como si tener un balde y sacáramos el agua de ese balde. Cuando el balde se acabe, cuando el agua del balde se acabe, ya se acabó y no hay más. Entonces eso es lo que llamamos acá aguas subterráneas, que también son limitadas porque se pueden acabar. Listo, niños, entonces ahora vamos a ver la actividad. Vamos a ver la actividad 5 del 1 de junio. Entonces ya saben que la tienen que hacer en el cuaderno, escribir qué son los recursos naturales, cuáles son los tipos de recursos naturales y definir cada recurso renovable y cada recurso no renovable y dibujar dos ejemplos. Entonces definen qué son los recursos renovables, definen qué son los recursos no renovables y hacen dos dibujitos de recursos renovables y los recursos no renovables. ¿Listo? Chao.